Pues una nueva semana llegando a ustedes por los próximos minutos. Usted se detiene, deja de remar, viene a pasarla espectacular en una nueva edición de Podcalizando, la conversación que usted no tuvo después de misa. Por aquí Jafet influenzando, saludando a toda esa familia que nos escucha y nos sintoniza a través de Católica Springfield y de Radio Paz. Ustedes que están con nosotros, gracias por nuevamente sintonizarnos y compartir con nosotros. Le invito a que se suscriba a todas nuestras redes sociales, nos siga en todas las redes sociales como influenzando para que usted no se pierda el mejor contenido que usted puede disfrutar. Esto es fácil y sencillo y sobre todo es gratis. Así que agradecido con ustedes por estar con nosotros. Hoy tenemos una edición sumamente especial y es que hoy nos acompaña un pastor con olor a oveja. Una persona que ha caminado por más de 25 años con su rebaño y sobre todo en los años recientes ha estado desde otra faceta, liderando y sobre todo caminando con el pueblo. Y es que está con nosotros hoy nuestro obispo auxiliar, Monseñor Tomás González. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te está? Muy bien, gracias a Dios. Oye, Gracias a Dios. Saludos a la gente. interesante por Sí, demás que sus sí. dos apellidos es González González. O sea, usted es González al cuadrado. Así es, así es. La gente a veces me vuelve a preguntar, su segundo apellido, ¿no? Es González. De verdad, Y yo digo, sí, sí, González. qué Sí, curioso. sí, Pero es que usted menciona que su familia es de Lares. sí, Toda sí. su familia es de Lares. Sí, el tronco grande, los dos son de Pileta Jarse, en Ok, Lares. ok. Sí, allá nacieron las dos ramas de mi familia. Pero Sí. ¿usted se crió allá o se crió por acá por San Juan? Como dicen por ahí, se vinieron luego a La Losa a Ajá, vivir y exacto, entonces exacto. se fueron a la zona metropolitana y yo nací en Santurce, Ok. pero me crié luego en Puerto Nuevo. O sea que usted es Sí, cangrejero. cangrejero, De verdad. O sea, cangrejero. y fanático. Sí, sí, me gusta, me gusta. No Wow. puedo ir a todos los juegos que quisiera, Claro. ¿verdad? Pero me gusta Pero verlo. prefiere más el béisbol o el baloncesto. Pues mira, más el Sí. béisbol, sí, 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 porque la vieja mía, que en paz descanse, ella de joven se Ajá. fue a vivir a New York y entonces ya tú Ah, sabes de quién se hizo fanática. claramente de los Y, Yankees. y entonces pues empezó a pasar esa tradición en la familia Ajá. y por ahí pues llegó a mí un poco más Qué el curioso. gusto por la pelota más que por el Por baloncesto, baloncesto. aunque lo veo también y lo aprecio, pero me gusta más la otra. ¿Y llegó Sí, a sí. jugar algún deporte usted en su vida cuando era más pequeño? O sea, el De, de, béisbol. de, de ese deporte de béisbol, más bien a nivel de calle, con los Ok, amigos. con los No panas. estuve en ningún equipo, pero Ya. jugábamos en la calle o en el patio más grande de la casa de un amigo mío. Allí jugábamos, ya sea con pelotas que Cualquier fabricábamos bol. nosotros o hasta chapitas de Malta o Ajá, algo así. ajá. Hacíamos algún invento y jugábamos así. Y usted, dígame la verdad, ¿era Sí. bueno o tenía sus días? Era Ok, promedio, ok. pero habían otros que eran mejores. Ya, ya, Sí. ya. Sí, que no era el cuarto bate. No le No, tocaba no, hacer no, cuarto cuarto bate. bate no, no. Habían sus ponches también y se cogían los ponches. Bueno, Sí, o sea, está bien, pero sí, sabes sí, que es parte de porque la verdad es que para el béisbol es bien complicado. O sea, sí, una sí. persona que batea 300, que le da una vez a la bola de No, tres, es no. muy bueno. Así que Sí, darle a la bola ya es una unos ganancia. reflejos enormes hay que tener para eso. Exacto. Sí. Y quería preguntarle, en esa época de la niñez, Ajá. ¿cuál era el plato que a usted más le gustaba cuando era más pequeño? El plato de que no podía faltar en la mesa. Que no voy a faltar, pero el plato de desayuno, de Su comida. favorito, su favorito de Ajá. niño. Bueno, de niño, sobre todo, yo pienso que arroz, habichuela, pollo Un frito, clásico. era un clásico, ¿verdad? Si había amarillos por el lado, mejor todavía, amarillo frito, Ajá. ese toque dulzón por el lado, pues sí, sí. Y en su casa, Y de desayuno, ajá, pues, sorullo, a los sorullos sorullitos. de maíz, ¿Con mayo sí. ketchup o sin mayo ketchup? No, a mí me enseñaron a comerlos así plain, El mayo después, ketchup lo daña. y eso lo daña, eso lo daña. A mí me gustan mucho los sorullitos. Yo Sí, soy bien sí, fan de la sí, fritura. O sea, a sí, mí, sí. tú me das una empanadilla de pizza, me ganaste mi corazón. Un pastelillo de carne, me perdiste. Yo Sí, soy sí. full fritanga. Sí. Eh, para su niñez, o sea, Ujú. en su casa se vivía la fe a plenitud o era algo pues de vez en cuando. Sí, gracias a Dios fui criado dentro de una familia católica, papá y mamá católicos, mi hermana, mi única hermana, pues también todos en la iglesia católica nos bautizaron de niños, ellos también habían sido bautizados, sí. Ujú. Algo interesante, mientras hablo contigo que recuerdo, mi papá no había hecho su primera comunión en el momento en que mi hermana la hizo. Ok. Papi hizo su primera comunión Que hicieron también. juntos, Lo básicamente. hicieron juntos. Ah, wow. Sí,
Pero sí, fuimos criados dentro del contexto de una familia católica y procuraron también la educación para nosotros en colegios Ujú, católicos, ujú. haciendo pues todos los sacrificios que muchos matrimonios hacen para darle la mejor educación a sus hijos, pues nos llevaron a escuelas católicas y cuidaron de eso de nosotros. Y pues íbamos también a misa los fines de semana, Ujú. misa de domingo, eso no faltaba. Ok. Recuerdo que era la misa y luego pues venía un mantecado Ujú. o venía a ir a un parque a distraernos como familia, a un Claro. parquecito, Muñoz Rivera, Muñoz Marín, algo Ajá. así, pero no faltaba misa y después algo de entretenimiento, Ujú. ¿verdad? Y de compartir como el domingo, ¿verdad? Así Claro. como familia. ¿Sientes Sí. que eso, o sea, ese caminar de la niñez definitivamente tuvo el impacto en que luego decidieras, pues, ser sacerdote? Fue muy importante porque puso como la zapata de Ajá. mi vida cristiana, de vivir eso ya como un hábito, Ujú, esa era parte de la vida semanal, cuidar el encuentro con el Señor en la misa, ir conociendo a los hermanos de la comunidad parroquial, ujú. ir viendo que era posible pues durante la semana estudiar, hacer otras actividades, pero también el domingo pues había que Claro. compartir o si no, también íbamos a ver familia después de misa, ¿verdad? Ajá. Y eso fue fundamental porque puso fundamento Ujú, de ujú, la vida. Más claro, luego la vivencia y el testimonio de los viejos de uno, y las enseñanzas que iban dando, pues va dando ujú. ese fundamento esencial. O sea que tus papás fueron tu referente de fe cuando eras niño. ¿O había alguien en la comunidad, qué sé yo, alguna catequista o el mismo sacerdote que logró ser referente de tu vida de fe en ese tiempo? Primero mis papás, pero luego, claro, uno está yendo a parroquia, pues entonces ya uno empieza a ver a otros bautizados, ya Ujú, sean sacerdotes, ya sean laicos, ujú. que ellos no saben cuánto influyeron en la vida de uno, Claro. Ujú, porque uno los va viendo, ¿verdad? En el día a día, en la entrega, en su testimonio, en el servicio generoso en la ujú, parroquia, siendo un laico, siendo un jardinero. ujú. Recuerdo un jardinero que era tremendo, en paz descanse, don Rafa, recuerdo, en la Gruta de Lourdes. Ya yo ya tenía era preadolescente, Ajá. adolescente por ahí, y un gran testimonio de ese hombre. Así que sí, los sacerdotes también me fueron dejando una Ujú. marca con su testimonio, pero los laicos y laicas para mí también fue muy importante. Es bien Sí. importante y preguntaba eso porque a veces las personas piensan que la inspiración más grande quizás de un sacerdote siempre fue otro sacerdote, que Mm, hay muchos casos que sí. Sin sí, embargo, es los laicos que están con nosotros, los mismos papás de uno, los abuelitos, los que sí, posiblemente hicieron que uno dijera, wow, es real, la vida se vive, esta vida de fe se vive por completo desde donde estamos y donde somos. sí, Así que por es eso así. quería saber eso. ¿Qué, qué pasó en su vida, quizás en esa etapa de niño, joven, que te convenció mano, yo quiero entregarme? Ujú. Eh, Antes de ese momento, pues claro, yo iba a Pascuas Juveniles Ujú, y esa vivencia, ese compartir con otros jóvenes, jóvenes de mi edad o jóvenes ya adultos ujú, que estaban más a cargo de las Pascuas Juveniles, eso también fue aportando algo importante a mi vida, de ver ese compartir de jóvenes, ujú, ese compartir alegre de jóvenes mientras seguíamos creciendo en la fe. Eso fue importante. Eh, Luego ya cuando yo estaba cerca de mi sexto o séptimo grado, yo sentí una inquietud vocacional. Realmente yo la sentí, pero no le di seguimiento. okey. No busqué hablar con nadie, no busqué asesoría. ¿Y cómo fue? ¿Fue un pensamiento Eh, o algo recurrente en no sé, en su oración? eh, Recuerda que a veces preguntan, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? ¿Y qué tú quieres ser Ajá, cuando grande? claro. Pues un poco en esa línea, yo recuerdo que yo decía, pues quiero ser sacerdote. Pero, no maduró eso, Ujú, porque no busqué hablar con nadie, y eso eventualmente de mí desapareció. ujú, Yo me enfoqué, pues, en seguir estudiando y eventualmente, pues, considerar estudios universitarios y todo ujú. eso. Y y eso, pues, como quedó atrás. Pero luego yo seguía yendo a misa, Okey. yo seguía compartiendo con la familia mi fe, Ujú, ¿verdad? Y aprendiendo de ellos y todo eso. Y eso fue muy importante. claro. Claro, recuerdo
un detalle que aunque no me hablaron de vocación en ese momento, pero fue un detalle también que a mí me ha ayudado luego a valorar lo que es la reconciliación. Ujú. Un detalle que tuvo mi hermana conmigo en medio de una buena discusión que teníamos los hermanos Ok. corriendo por la casa y tú te quedas dado, ¿no? Tú te Sí, quedas sí, dado. sí, sí, Todas esas sí. cosas que nadie hace, ¿verdad? Pues yo recuerdo que en un momento ella se me acercó y me dio un beso en el cachete derecho. Y con ese beso ella me perdonó. Oh, ¿Eh? wow. En medio de ese conflicto de hermanos, corre y Claro. corre, y mamá diciendo que es inquieto, que se van a dar un golpe. ¿Verdad? Eso a mí me llevó a valorar, ¿verdad?, la Ujú, opción que una persona puede tener de perdonar, ujú. de amar, en vez de seguir en la línea del conflicto Ajá. y de la guerra y de la lucha de hermanos en ese momento. ¿Verdad? Ujú, Y eso pues se me fue quedando ahí. Eh, ya luego yo seguí, pues le decía, en ese momento yo era como un adolescente, como un preadolescente, y pues ya yo seguía adelante en mis estudios, ujú. en mi día a día. Claro, el haber vivido una experiencia eh, personal, en donde pues yo experimenté el amor del Señor, pues eso también me llevó a mí a valorar que ese perdón que un día mi hermana me dio, mucho más grande es el perdón que Dios me da a mí, Ujú, ¿verdad? Y me daba a mí en esa experiencia concreta que yo viví incluso de mi pecado. ujú. Eh, Incluso en ese momento no me hablaron, el Señor no me habló de vocación sacerdotal, pero sí me habló de misericordia Ok. y sí me habló de perdón que Él quería conmigo, Ujú, ¿verdad? Y eso me llevó a mí a considerar que no vale solamente, por decir así, como que ponchar, fui a misa el domingo, ujú, sino que yo tenía que hacer algo más como bautizado. Algo más en el sentido de, pues, de colaborar un poco más en mi iglesia como hijo de Dios. ujú. Y ya, pues ya yo estaba en universidad, casi terminando universidad, y pues me tocaba terminar mi universidad, pero ¿Qué yo estás sé, estudiando? administración de empresa. Ok. ¿Y llegó a terminar? Sí, terminé en concentración en gerencia. ¿Y con qué? Con Sí. mira a literalmente administrar Sí, algún... sí, mis planes eran, pues sí, buscar, pues ir, entrando en alguna compañía para Ujú, tener alguna posición de claro. administración. Yo sabía que de entrada es bien difícil conseguir un puesto de gerencia, Ujú, así que eventualmente conseguí entrar en una compañía de puestos inferiores, que era lo que había en el aeropuerto, que fui empleado en una línea aérea, en American Eagle, ah, wow. atendiendo pasajeros de American Airlines Ya. en inmigración, aduana y puerta de equipaje ¿Y, de American y Airlines. sentías que estabas en un lugar incorrecto cuando trabajabas ahí o siempre sentías que, No, nada, no, soy un ave de paso? no, me sentía bien allí, me sentía bien, porque pues gracias a Dios yo estudié, yo quería pues eventualmente tener un puesto Ujú, de supervisión en algún trabajo, y como claro. conseguí entrar allí, pues ya yo decía, pues mira, quién sabe si aquí en la línea aérea puedo conseguir alguna Ujú, posición, ¿verdad? Conforme a lo que había estudiado. Pero empecé como un empleado, ¿verdad?, de línea ujú, de American Eagle, atendiendo, como les dije, pasajeros de American Airlines en ujú, esas áreas. Y estando precisamente allí, trabajando, mientras ya yo también colaboraba un poco más en la iglesia, eh, y pues seguía con mi familia, con amistades y todo ajá. eso, pues sentí la segunda inquietud vocacional. O sea, que Así que habían pasado ya posiblemente... 3 años, Exacto. más o menos tres Ujú, años, ¿sí? Y ahí como que otra vez vino un cantazo que yo decía, en las palabras que a mí se me venían a la mente, era como un hormiguero que yo sentía por dentro, ujú, que yo sabía que era algo bueno, ujú, pero yo tenía que buscar ayuda, ¿verdad? claro. Y esta vez, pues sí, busqué ayuda. Y fui, hablé con un sacerdote, con Padre Artiaga, que ahora está en el hogar de Cupey. Y hablé con él, una cita. Y yo abrí mi corazón, lo que yo estaba sintiendo, lo que era mi vida en ese ¿Y qué era? O momento. sea, porque mencionas ese cosquilleo, pero Ajá. ¿qué era? Porque, digo, sabemos que a cada persona se puede manifestar de una forma diferente, Sí, sí, pero sí. ¿cómo era ese cosquilleo? ¿Qué decía el cosquilleo? Me provocaba alegría, me provocaba una experiencia profunda de amor de alguien. Ujú, ujú. Ya sabemos después de quién fue, Claro, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Ajá. Pero era una experiencia, y decía, esto debe ser como cuando alguien está enamorado. Eso mismo era, ¿verdad? Ujú, Y en ese sentido, pues era algo profundo que yo sentía en mi interior. Eh,
Y en ese sentido yo tenía paz, tenía gozo, alegría profunda, tranquilidad, Ujú, mientras seguía teniendo mis responsabilidades en el trabajo, en la familia, etcétera. Pero yo decía, yo tengo que hablar con alguien, ujú. alguien de la iglesia, alguien que, Que que, podía yo, que, entenderlo. que yo pueda así abrir mi corazón y pues decirle, mira, esto es lo que siento. Y así fue, porque ya yo estaba yendo a misa más que domingo. Ya Ujú, prácticamente yo iba a misa casi diario, en la mañana o en la tarde, conforme a los horarios de trabajo. ujú. Y una de las parroquias que yo iba era donde estaba Padre Artiaga. Ok, Sí, ajá. y entonces, pues, ya yo lo conocía, obviamente, ¿sabes? Por las predicaciones, la misa, pues, y el Ujú, horario que él tenía, pues me facilitó llamarlo y sacar ujú, citas. Y luego de estar hablando con él en una cita, que fue lo que yo hablé con él, me dedicó un buen rato, pues él me refirió luego al promotor vocacional de la arquidiócesis. Y ahí entonces comenzamos en el 1993, ujú, cerca de septiembre de 93, comencé ese proceso de discernimiento ya con un ujú, sacerdote nombrado por el arzobispo para colaborar en ujú. ese sentido. En ese momento era el señor cardenal, que todavía estaba. Y entonces, pues ahí empecé ese proceso de O discernimiento. sea, que usted supo que lo que quería era ser sacerdote gracias, obviamente, además de la inquietud, por el proceso vocacional que pasó. Sí, 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 sí. Eso fue ayudando mucho. Ujú, Eh, tuve un gran apoyo, y hay que decirlo, ujú, ¿verdad? De amigos de cursillo, ujú. de mi hermana, que lo supo y le dije, no le digan nada a los viejos, ¿verdad? Porque hay que mantener la discreción Pero cuéntame, a quien decírselo, ¿verdad? cuéntame Ajá. de esta complicidad de hermanos, porque creo que Sí, me has mencionado varias veces sí, y me siento un poco identificado sí, porque quizás al principio sí, con mi hermana siempre pelea. Los hermanos siempre sí, estaban sí, peleando y todavía, o sea, ya sí, 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 28 años y todavía seguimos sí, sí, peleando. sí, Pero sí hay una complicidad con mi sí, 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 hermana sí. y en su caso, en todos los momentos hay algo bien brutal con su Sí, hermana. sí, sí, porque a raíz de aquella experiencia del perdón, Claro, el beso. pues la cosa cambió, la cosa cambió. Y luego en ese momento de mi discernimiento vocacional, hablando con el director espiritual, pues sabía que tenía que ser muy discreto a quién decírselo, Ujú, porque a veces hay gente que con la mejor intención del mundo dan el peor consejo. claro. Y entonces en ese momento uno quiere espacio, Ujú, silencio, discernir bien con calma, con oración. Pero sí, a ver, tenía a mi hermana ahí. Mi hermana pues ya era de confianza. claro. Y también era también una joven adulta, también viviendo su fe. Ujú, Y yo pues necesitaba gente que también oraran por mí cierto. en ese proceso de Ujú, discernimiento, porque a quien más yo le pido, los viejos no lo saben, ujú. al párroco tampoco se lo voy a decir, porque no lo creía Cuan prudente en ese momento. Quería aprovechar Ajá, cuando era adolescente, a veces nos pasa que al más joven, al muchacho más joven que es activo, o a la muchacha que es más activa en la iglesia, sí. siempre empiezan con: "Este va a ser este va a ser cura". ¿Le pasó eso en algún momento? Nada. Ah, ¿de Yo, verdad? yo ni fui monaguillo, Okey, ni monaguillo en ninguna parroquia. Yo llegué al seminario y yo no sabía qué hacer. okey, ¿Sabes? Pues yo nunca había sido monaguillo. Yo colaboraba, en verdad, un sí, poco asistiendo y ujú. pues si había que llevar la colecta o no sé qué. Y leía misa también. Tampoco, Ah, tampoco. okey. Me daba, chacho, miedo de estar allí. Yo apreciaba a los otros que hacían Ajá, eso. Y yo, ajá. yo aquí recibía Sí, la, la la coleta porque no hay que celebración. hablar. Sí, 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 sí. Y entonces si ayudaba en Pascua Juveniles, pues era más bien asistir y un poco ayudar, pero no, Ujú. no era muy activo tampoco. Que Eh, vino después, o sea, todo eso, es eso vino después. oh, Eso vino wow. después. Y la ayuda de la hermana, pues fue importante, primero con su oración. Ujú, Y pues la confianza que teníamos, pues ella me ayudó en esos primeros meses. ujú, Porque yo en casa callado, ¿sabe? Nadie sabía excepto ella. ujú, ¿Verdad? Que lo supo después que mis amigos. Mis amigos primero, después ella. Y eventualmente los viejos ujú. míos, que pan descansen, ellos lo supieron. Qué brutal. Sí, sí, Me parece brutal conocer la sí, historia y sobre todo de su hermana, sí, sí. porque creo que es una invitación para tanta gente que nos está viendo de eso mismo, de ponerse a veces, oramos por los amigos, por los papás y pues los hermanos están ahí todo el tiempo. Es un regalo, es un gran regalo de Dios. Tengamos muchos o pocos Ujú, hermanos, es un regalo de Dios. Y ujú. siempre, pues, como hemos hablado, pueden surgir situaciones, Ay, bendito. pero nada como la sangre de uno. Ujú. Y Sí, sí, entonces, sí. el uno, pues, saberse perdonar Ujú. y cuidar esa relación es otra cosa.
y porque ellos también han aportado significativamente a lo que yo soy hoy, Ujú, a lo que cada uno de nosotros somos, claro. con su forma de ser, con su consejo, con su chiste, con su Ujú, travesura, con todo. s- Ellos, y como uno también ha aportado, ellos también han ujú. aportado en la vida de uno. Eso. Cuando a uno lo nombra, o sea, lo nombran sacerdote, Mm, eh, ¿se siente ya uno que lo logré? ¿O es un decir, ok, ahora vamos a empezar el mambo? ujú. ¿Cómo se siente eso? ¿O cómo lo sintió usted realmente? Es como un comenzar otra vez. Es como un comenzar. Eh, si uno pasa por universidad, Ujú, uno puede decir al principio, pues logré entrar a la universidad, pero soy prepa. claro, cierto, cierto, Soy sí, 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 prepa, sí, sí. estoy empezando. Ujú, Pues ok, yo terminé mis estudios en el seminario y uno pues da gracia que vivió una etapa que tiene sus retos, sus ujú, exigencias, sus sufrimientos, etcétera. Pero después uno dice, pero ahora esto comienza. ujú, Ahora esto comienza a estar en una parroquia, estuve como vicario primero, después ujú, administrador parroquial, etcétera. Y es un comenzar, pues sí, con algo que uno ha aprendido, pero con muchas cosas que me faltan por aprender, cierto. porque hay que aterrizar muchas cosas que están en los libros, hay que aterrizarla luego Eso iba a en el día a preguntar, día. ¿qué cosas no se enseñan? Ujú. O sea, y no digo esta pregunta Sí, 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 para tirar la mala, pero ¿qué sí, cosas uno dice, yo no estaba preparado para esto y me toca afrontarlo ya como sacerdote? sí. Hay muchas situaciones que son eh, del diario vivir, Ujú, eh, hasta las mismas relaciones personales, ujú, que sí uno aprende en el seminario, sí uno aprende en el hogar de ujú, donde uno viene, pero luego vienen situaciones en la parroquia, con las personas, con los hermanos, con los vecinos de la parroquia, ujú, etcétera, que, que uno tiene que afrontarlo y tiene que hacer mano de una experiencia vivida, ujú, que no necesariamente te enseñaron en el seminario, claro. que viene del hogar, alguna experiencia en el seminario, pero uno tiene que afrontar esas situaciones humanas, Ujú, de relaciones interpersonales, ujú, etcétera. Eh, eso puede ser una. claro. Hay otras cosas administrativas que a lo mejor no enseña en el Ujú. seminario. Sí, es como Y, cuando uno tiene su casa por primera vez, que uno empieza a decir, sí, ay, Dios mío, si a mí se me daña el sapo del baño, yo no sí, sabía que había que arreglar esto. Pues, sí, sí, quizás sí, pasa, ¿verdad? sí, 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 En otro sí, sí, aspecto que te dice, ay, yo no sabía que me tocaba esto sí. también ahora. Igualmente, mira, pues si uno haya tenido unos estudios, pues entonces te da una Claro. ayuda adicional, o qué educación tú tuviste en la familia, Ujú, pues te da una ayuda adicional para afrontar otras decisiones que no necesariamente te enseñaron en ujú, el seminario. Igual pues uno sigue aprendiendo mucho de los laicos, porque uno no lo sabe todo, ujú, pero tiene laicos muy capacitados en diferentes ramas. 100%. Son peritos en muchas cosas. Y entonces uno los va conociendo, porque uno llega a la parroquia y casi no conoce a nadie, Claro. pero uno los va conociendo, ellos se van dejando conocer, Ujú, y en ese sentido pues uno los va integrando, ujú, si ya no estaban integrados en la vida parroquial, ujú. uno los va integrando para que ayuden en la vida comunitaria. Dentro de estos Sí. años, usted tiene que haber conocido 25 años que ya casi casi cumple. Sí, sí, ahora cumplo, sí, cerca. Eh, Así que son muchos años que conoces gente que la ayuda. Como siempre dicen, no es saber, es conocer al que sabe. Así Sí, que uno se topa con mucha gente que sí, sabe. sí. Durante todo este tiempo, ¿sientes que en algún momento su fe se quebrantó en algún momento, que trajo dudas, que trajo muchos miedos? Porque es un camino arduo de todos los días. Así Sí, que en algún sí. momento tiene que pasar algo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Hay momentos más exigentes que uno realmente tiene que como que guardar silencio, ir al sagrario, hincarse un momento de rodilla Ujú, ante el Señor, invocar a la Virgen María, y seguir haciendo actos de fe. ujú, Y seguir haciendo actos de fe, confiando en el Dios que me amó, que me llamó, ujú, que permitió que me ungieran sacerdote. Y uno pues hacer ese acto de fe como mucha gente lo ha hecho, ujú, como familia de uno lo ha hecho, como otros que uno vio en la formación también lo ujú. hicieron. Pues uno tiene que afincarse en eso y confiar, y darse cuenta de que
el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ujú, Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ujú, Y entonces uno sigue haciendo actos de fe y lo que hoy pues puede ser que el agua te está llegando hasta aquí, pues de momento baja un poco. ujú, Y ujú. entonces uno empieza Claro. a respirar un poco con más calma, pero poniéndose en las manos de Ujú, Dios, haciendo lo que hay que hacer, orando, atendiendo las responsabilidades de uno y no desesperar, claro. sino con calma. Así a veces se respira hondo y pues hay Ujú, que ir más al sagrario. claro. Hay que invocar más a la Virgen María y todo eso porque uno necesita Ujú. el auxilio. Claro, por esa misma línea, sabemos Sí, que la vocación y vivirla es, es de esperanza, es de alegría al final del día, sí, y sé que comprometerse y vivirla conlleva retos, pero también hay tristeza. Y quería preguntarle eso mismo, como usted como sacerdote, ¿ha sentido momentos de tristeza, de soledad también, verdad? sí, Quizás parece que estoy volviendo a la misma pregunta, pero es importante que la gente también lo conozca ese sí, aspecto, sí, sí, que sí, hay sí, soledad y que hay tristeza, y por eso hemos visto casos mano, de religiosos y religiosas sí, que su vida ha sido como que bien dura. Y sí, hace poco sí. que supimos la historia de un sacerdote que, nada, que se quitó la vida. Así que en su caso también ha tenido momentos bien duros como este. Sí, sí, sí. Ah, ¿en la vida de sacerdote o un poco en la vida de seminarista? En la vida de sacerdote, la vida de Ok, sacerdote. sacerdote. Bueno, en la vida de sacerdote, pues sí, seres queridos de la familia mía que murieron, Ujú, ¿verdad? Seres queridos que fueron esenciales en la ujú, crianza de uno, en el testimonio que uno recibió y todo eso. Y los más cercanos, pues mis padres. ujú. Primero mi padre y mi madre el año pasado. Pues obviamente uno siente pues mucha tristeza porque son personas que, pues imagínate, como esos dos, Cierto, no hay claro, ninguno, ajá. ¿verdad? Pero también recuerdo, ¿verdad? Tíos míos, Ujú, madrinas mías, gente que fueron esenciales en la crianza de uno, en el testimonio cristiano ujú, que ellos también me dieron, pues uno siente también mucha claro. tristeza. Recuerdo, un poquito volviendo a mi comienzo de sacerdocio, recuerdo que en mi comienzo, un hermano sacerdote, en el cual pues yo estaba desarrollando pues una buena amistad Ujú. con el hombre, porque ya llevaba años de sacerdocio y todo eso, y pues teníamos una cierta, pues, Eran se- panas, eran panas. sí, éramos, y nos íbamos haciendo panas. Pues de momento él tomó la decisión de dejar el sacerdocio. Y eso para mí también pues fue fuerte, Claro. ¿verdad? Porque yo estaba empezando, era un pichón de cura, como Ujú, dicen, ujú, estaba empezando y de momento aquel que yo veía ya como un semi veterano, pues claro. de momento deja el sacerdocio. Y eso Se amaqueó. me jamaqueó, pero uno dice, pues vamos con calma, Ujú, ¿verdad? Y deseándole mucho bien a él, claro. orando por él y todo eso, y pues uno seguía caminando, Ujú, ¿verdad? Caminando en las responsabilidades que uno tenía en ese momento, claro. que como les dije, pues eran los comienzos de mi vida sacerdotal. Sí, Pasaron los años, ahí. y yendo hace unos añitos, hace bien recientes atrás, a usted lo ordenan obispo. Ujú, ujú. ¿Cómo pasa esto? O sea, quiero que me conduzca en esto. O sea, el Papa Francisco en aquel momento le envió un comunicado, ya se venía barajeando, se le pregunta a usted si quiere o Ujú. acepta. ¿Cómo es esta dinámica? Porque mucho se habla, por aquí tenemos lo vivo para que lo Sí, conteste. sí, sí, sí. Se sabía que ya Monseñor Roberto, como arzobispo, Ujú, había solicitado un obispo ujú. auxiliar. Pues ya yo sabía que el proceso se estaba atendiendo. Ujú. Eh, Pero un- no decía voy a no, ser yo. no. Todo lo contrario, yo tenía en mi mente otros hermanos sacerdotes Ujú, que yo realmente pues aprecio, estimo, reconozco ujú. que tienen un millaje, una experiencia, una vivencia que muy bien podían servir. Y siguen sirviendo como Claro. sacerdotes y párrocos, pero que muy bien podían servir como obispo auxiliar. Y yo pues seguía orando, e incluso con la comunidad parroquial en la que yo estaba, yo oraba realmente les pido también que sigan orando, ¿verdad? Ujú, Por esos procesos, para que siempre se dé la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo fuera el protagonista en ese momento. ujú. Era sinceramente mi oración y mi petición a los feligreses Claro. de la comunidad parroquial donde yo estaba,
porque yo sabía que el proceso estaba caminando y pues cuándo se iba a dar, pues uno no Ujú. sabe. Pero ya sabía, ya se le había comunicado de alguna forma u otra que estaba siendo considerado. No, 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 Ok. no. El proceso se estaba llevando a Ah, cabo. exacto, sí, 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 era porque, uno orar porque por... todo eso es confidencial. Claro, por eso, Sí, sí, y sí. entonces yo sabía que el arzobispo había solicitado un obispo Ujú. auxiliar y que el proceso estaba caminando. Claro. Era como ahora mismo está caminando Sí, 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 sí. en la diócesis de Ponce y aquí en la Ujú, ujú. arquidiócesis. Estaba caminando, pero uno nada, ¿verdad? Y en ese sentido, pues uno sigue orando para que el proceso se siga llevando a cabo, Ujú. ¿verdad? Y se sigan haciendo el discernimiento que se tiene que hacer y que el Espíritu Santo sea protagonista Sí. en toda esa obra. Eso realmente es lo que yo hacía. Pero un momento, recuerdo que era un domingo, fue un domingo, Monseñor Roberto me escribe un texto. Ya yo era vicario general Ujú, de la arquidiócesis y él me escribe un texto y me dice, quiero que nos veamos para hablar. Y yo, pues, ¿qué habrá pasado? Un domingo en la tarde. ujú. Pues yo pensé, bueno, habrá pasado algo Claro. difícil, ¿verdad? Porque un domingo en la tarde que él me escriba. Y yo dije, pues Ya no mira, hay misa ya son pocas las misas que hay que celebrar después sí, por la tarde. ya la celebré. Y yo le dije, pues mire, sí, estoy comiendo con la familia, me deja saber. Y sí, voy, porque estoy en la isla. Él venía a otra actividad por la isla. Y después me deja saber. Y nos reunimos en la parroquia. Ujú, Y así fue. De momento me escribe, ya estoy llegando. Ah, pues yo me despido de la familia y sigo para la parroquia. Y allí cuando yo llego, él estaba en el estacionamiento con su ayudante. Y allí pues entramos a la oficina parroquial, él y yo solo. ujú. Y entonces él me dice, ¿leíste el email que te envié? Y yo, no, no, porque yo estaba con la familia Claro. compartiendo. Yo, pues léelo. Y yo empecé a leer el email. Y el email decía, pues más o menos así es la primera oración, luego de llevar a cabo con un proceso de consulta, Ujú. el Papa Francisco, y ahí yo paré de leer. Mm. Ahí fue Ah, que se pone a ah, peseta. ahí yo paré de leer, porque ya yo veía esta carta como que por dónde va. Y yo lo miré a él y él me dijo, "¿Y terminaste de leerla?" Y yo le dije, no, pues termínala. Y bueno, yo la terminé de leer completa. Y ahí fue un tiempo de diálogo entre él y yo, Ujú, a solas, ¿verdad? Porque realmente pues es algo que conmueve a uno, ¿verdad? ujú, Que deja a uno sin aire un poco en ese sentido, porque como les dije, yo sabía que se estaba llevando a cabo el proceso, ujú. pero no, Claro. ¿no? Y entonces, pues ahí estuvimos hablando un rato. Uno siempre le presenta un poco el pensamiento que uno tiene y por qué no otro Ujú, y todas esas cosas. eh, y estuvimos hablando un rato y yo no sé cuánto rato estuvimos, si fue como una hora o algo así, hablando allí un domingo en la noche. ujú, Eso fue como que, yo creo que fue como en agosto, septiembre, por ahí, o a principios de septiembre. ujú, eh, y en ese sentido, pues sí, yo tenía la opción o de responder en ese momento o ujú, que me diera un momento para ujú, también uno discernirlo. Y yo pedí ese momento. Y eventualmente, pues quería hablar con mi director espiritual, pero el director espiritual estaba fuera de Puerto Rico. Oh, está Y ocupado. estaba fuera. Y no sabía que tenía un No, casi no, casi obispo allí no, casi. no, no. Y eso no se habla por teléfono. Claro. Pues entonces yo fui, hablé con un hermano sacerdote que tengo mucha confianza y en ese sentido, pues estuvimos hablando un rato. Ujú, Y pues fue hablar un rato como hermano y eventualmente, pues sí, yo sabía que la decisión estaba en ujú, mí, que tenía que decirla, ujú, tenía que decir sí o no. Y en ese sentido, pues ya una vez hablado con el sacerdote, pues hablé con Monseñor. Y después también me mm, comuniqué con el delegado apostólico, ujú. que fue el que le pidió a Monseñor que me lo informara a mí. ¿No? Sí, Okey. él lo hizo porque el delegado apostólico le, Ujú. le pidió le delegó eso a él. Y Y entonces, pues así fue. Eh, y en algún momento de sí, este proceso, porque, pues, fue el Papa Francisco, sí, sí. ¿hubo alguna comunicación directa o por carta con el mismo Papa, además de esa comunicación? No, cuando uno responde, uno también tiene que escribir Ujú, a mano su aceptación. Y entonces yo escribí la aceptación ujú, y eventualmente uno le entrega al delegado apostólico que él pues la hará ujú, llegar por los medios diplomáticos pues ajá. al Santo Padre. Sí, esa fue mi respuesta propiamente, pero no hubo comunicación. Okey, okey. Luego cuando voy a Roma,
por sugerencia de varios, para ir a Ujú. comprar vestimentas que yo nunca había usado ni pensado usar, pues, ¿Dónde se compra la ropa de pero se obispo? compra esa ropa. Pues varios me dijeron, no, mejor ve allá que hay una tienda pues, que ya vas a hacer una inversión, pues haz una buena inversión para que te Y dure. muy buenas tiendas. Yo cuando Sí, yo estuve en el jubileo, entré a varias tiendas y yo sí, sí. decía: "Guau, esto es brutal, o sea, es Sí, buenísimo". son especializadas en eso. Y pues fui para comprar la vestimenta, hacer una semana de ejercicio espiritual que nos toca hacer antes de la Ujú. ordenación episcopal y también procurar, por recomendación de Monseñor Roberto, procurar saludar al Papa Francisco. Y entonces Okey, pude hacer las tres cosas, pude hacer las ya. tres cosas. Y entonces pues allí pues nada, lo ¿Cómo fue saludé. esta conversación? O sea, hubo una Sí, conversación, ¿cómo fue? sí, ¿Qué se sí. puede saber? Fue breve porque Ujú. fue dentro de la audiencia de los Okey. miércoles, que hay una fila de obispos Sí, sí, sí. para saludarlo, entre otras personas. Y pues yo fui, me presenté, yo soy fulano de tal, recién nombrado por Ujú. usted, ¿verdad? Para la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, ¿verdad? Y le dije, Monseñor Roberto, también le envía saludos. Y dijo, Ujú. Roberto, rápido, recordó, impresionante, de tanta gente y Ujú. personas que ellos tienen en la Claro. mente, pues recordó al arzobispo. Sí, y entonces, pues nada, fue algo muy breve, Ujú. sonrisa entre No nosotros. hubo mate, no hubo mucho No, mate. no había tiempo más, y sí, detrás de mí había otro. Pero sí hubo un rosario, me regaló un rosario como él como suelen los papas hacer, un rosario y ya entonces ya uno se mueve porque la fila continúa. Claro. Sí, ya luego pues yo lo vi en otro momento que Ujú. fue en el curso de los nuevos obispos. Pues eso eventualmente yo regresé a Puerto Rico, regresé Mm, al curso y ahí dentro de la semana de formación hay un día que nos encontramos con él. Y okey. ahí también uno lo saluda brevemente Ujú. y es otro momento, no tan extenso, pues también hay otro grupo Claro. de hermanos sacerdotes, pero tiene otro Ujú. espacio para saludarlo. Durante Sí, este proceso, ujú, mencionaba a Monseñor Roberto, que también ha estado en este podcast sí, importante, te lo puedes sí, revisitar. sí. ¿Hay alguna presión porque la gente quizás a veces desconoce lo de obispo auxiliar y qué es Sí. lo que hace el obispo auxiliar y se asume que usted va a ser el sustituto del obispo, quien esto está auxiliando, sería la palabra correcta? Sí, ¿Hay esa presión desde su perspectiva? Porque yo creo que es bueno que la gente sepa que en qué canal estamos, en qué canal está el sí, obispo auxiliar con el obispo. sí. Yo le digo a mucha gente, yo soy lo que soy obispo auxiliar, Ujú, ¿verdad? Y me toca pues seguir colaborando lo que soy ahora. ujú, Está en el Santo Padre claro. decidir, ¿verdad? Decidir y uno pues sigue obrando ahora Ujú, conforme a las responsabilidades que uno tiene. Y lo importante es seguir orando por el proceso y seguir orando por Monseñor Roberto y por nuestra amada iglesia, pero yo soy lo que soy ahora y ya. A ver, hay que dejar que el Espíritu Santo, ujú, pues, se manifieste y la decisión que sea, pues uno está para servir. claro. Uno está para servir como cuando era diácono, después Ujú, sacerdote, después obispo. Lo importante es servir donde la ujú, iglesia, pues, lo necesite a uno claro. y ya. ¿Qué, Sí. qué piensas que la gente no sabe de los obispos? ¿Qué es lo que la gente no suele saber de los obispos? Que es bien importante que se sepa, porque la gente a veces asume o Ujú, piensa que los obispos, pues son, además de la cabeza, pues ujú, los que vienen para las confirmaciones. sí, sí, Y sí. piensan que esa es la misión principal Sí, sí, solamente, sí. pero ¿qué es eso que la gente no sabe que hacen los obispos? Bueno, pienso yo que también, que la conversión también nos aplica a nosotros, Ujú, que ajá. la conversión pastoral también nos aplica a nosotros, que no es solamente para los fieles o para los diáconos religiosas Ujú, y los sacerdotes, nos aplica a todos. Y uno también mientras sirve y ayuda y dedica mucho tiempo también a trabajo en oficina, ujú, etcétera, uno también tiene que cuidar su conversión pastoral. ujú, Y en esto constantemente nos lo recuerdan documentos de la iglesia y en este camino sinodal ujú, que se nos está planteando, pues también requiere que los que tienen unas posiciones de servicio mayor, pues también sigan en su proceso de ujú, conversión personal ujú, para seguir así animando a los demás. Y que también pues nosotros pues somos miembros de una familia, que también tenemos tiempo de espacio con nuestra claro. familia, que eso es también muy saludable, de la misma manera que los sacerdotes también deben de Ujú, procurar esos espacios, pues también nosotros los claro. procuramos tener. Eh, ¿Eso es lo más sí, difícil sí. para un obispo? Quizás el factor tiempo y
quizás tener pocos espacios para uno mismo. ¿Podría ser lo más difícil o qué sería lo más complicado de... Yo pienso que, y lo digo también desde la experiencia del aprendizaje, sigo aprendiendo, Ujú, ¿verdad? Que uno tiene que procurar hacer un equilibrio ujú, en la vida, un equilibrio sabiendo de que eh, el día tiene un límite ujú, y uno claro. también tiene que descansar, etcétera. Uno tiene que hacer un equilibrio, pero al fin y al cabo, pues irse a dormir con paz en el corazón Ujú, y saber que pues hay que sacar un equilibrio para hacer las comidas que haya que hacer, que si hay que ir al médico, pues que hay que ir a la cita médica, pero también hay ujú, que procurar hacer un poco de ejercicio, claro. que también hay que obviamente rezar, Ujú, hay que tener pues encuentro con los amigos, más también con la familia, hay que cuidarse uno para cuidar a los ujú, demás. La importancia de hacer un equilibrio. ujú, Y uno pues sabe que hay tantísimas cosas, pero el día tiene unos límites y cierto. uno tiene que reconocerlo y decir mañana es otro día. Ujú, Mañana seguimos con esos papeles o con esta otra solicitud que me hicieron ujú, o con esta otra citación que tengo que dialogar porque me han pedido una cita. Pues mañana es otro día, claro. pero hacer un equilibrio. Ujú, Yo creo que todo, independientemente de la vocación que tengamos, pues tenemos que hacer un equilibrio, pero estar con la conciencia tranquila. He ujú, hecho lo que he tenido que hacer, pero también me he cuidado yo, he cuidado mis relaciones personales, he cuidado mis amistades, mi ujú, relación con Dios, con la Virgen, y ya, nos vamos a dormir porque el ujú, cuerpo necesita renovarse. claro. Sí. Desde su Ujú. perspectiva, ¿cuál es el reto más grande que enfrentamos ahora los católicos en Puerto Rico? Porque mucho se habla del aumento en la cantidad de personas que están llegando a la iglesia católica Sí. y se habla mucho de que hay una fe, una iglesia activa y viva, pero quizás desde su perspectiva, ¿cuál Ujú. es el reto más grande que actualmente enfrentamos? Yo pienso que estar bien unidos, porque hay eh, mucho fake news, Ujú, sí. mucho discurso que lo que quiere a veces es dividirnos, y entonces uno tiene que cuidar mucho la unidad como pueblo de Dios. Ujú, Eh, es interesante este viaje del Papa a África que acaba hace unos días, ver el pueblo africano ujú, ahí mira, mucho en torno al Papa y bien unido, recibiendo a sucesor de San Pedro. ujú, Y yo creo que pues todos nosotros, peregrinos aquí, ¿verdad? En nuestra ujú, amada tierra de Puerto Rico, pues, y como hijos de Dios en este pueblo, pues cuidar mucho la unidad como ujú, pueblo, para seguir sirviendo a nuestro pueblo claro. desde nuestros lugares, Ujú, desde nuestra vocación particular y servir, pero consciente de que formamos parte de un gran pueblo místico, el ujú, pueblo de Dios, pero que peregrina aquí en esta tierra que tanto amamos ujú, y queremos que siga echando hacia adelante y que sigan siendo feliz los niños y que los ujú, jóvenes crezcan con Dios en su corazón, que hayan trabajos dignos, que haya una sociedad más justa, que los viejitos también sientan el amor del resto de la gente. ujú, eh, pero eso a raíz de una vivencia profunda de fe que se viva en comunidad, en ujú, unidad. Eso nos va a llevar a seguir dando mejores frutos, claro. que va a impactar a todo Puerto Rico. Ujú. Todo Puerto Rico. Yo hace poco hablaba con un compañero que vive Sí, fervientemente su fe sí. y él decía, yo creo que el problema más duro que también enfrentamos es dejadez. Ujú, Es como pues así salió, ujú, ujú, o así quedó, o eso es lo que había. ujú, ujú, Y creo que a veces eso se transmite desde distintas esferas de la misma iglesia de nosotros, o sea, ujú. desde todos creo que somos responsables, no tan Sí. solo el laico, sino también los sacerdotes, a veces, pues quizás nuestro obispo, que de alguna manera u otra hemos, no sé, a veces nos acomodamos a ciertas cosas y puede ser un reto también. Ujú, ¿Usted ujú. lo ha percibido o quizás concuerda conmigo en ese aspecto? Bueno, yo pienso que alguien puede dejar las cosas desatendidas si un poco nos vamos alejando del corazón del Señor. Ujú, Porque si uno está más cerca de ese fuego que sale del ujú, corazón de Dios, ujú, pues uno va a estar procurando dar un poco más, ujú, ¿verdad? Y va a estar buscando cómo ayudarnos más como hermanos y cuidar esa comunidad, esa unidad ujú, y ese trabajo, ¿verdad? Fajarse, cada uno desde su lugar, cierto. ¿verdad?
Y yo pienso, por eso es que la vida de fe, la vida comunitaria, nos lleva, pues sí, a apreciar los dones de los demás, pero también yo darme cuenta de que yo soy importante en ese proyecto de Ujú, Dios. ujú. Sea en mi familia, sea en mi comunidad parroquial, sea en el trabajo, sea en una parroquia, sea en la curia, donde sea. Si yo profundizo ese amor que Dios me tiene, pues yo voy descubriendo que yo estoy llamado a dar un poquito más ahí. Ujú, Ahí. Y entonces así, pues, si estaba un poquito dejado, y estaba ujú. un poco retirado, pues me voy dando cuenta de que no, tengo que jamaquearme, Claro. sacudirme y Ujú, dejar ver cómo puedo dar un poquito más de mí, ujú. ¿verdad? Y no caer en la crítica de mira lo que está el otro haciendo Claro. o no está haciendo, sino yo ¿qué más puedo hacer Ujú. para gloria de Dios, para bien de mi comunidad, para bien de Puerto Rico 100%. y del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por esa Sí, misma línea, sí, ¿qué piensa que quizás los jóvenes deberíamos hacer o mejorar en nuestra obra, en nuestra misión de transmitir la fe? Según lo que ha experimentado, sé que ha estado en eventos con los jóvenes, estuvo en el sí, jubileo también, así que ha estado bien activo con los sí, jóvenes, sí. pero quizás algo que haya observado que dice, todavía podemos mejorar aquí un poquito. Sí, que no tengan miedo, que no tengan miedo a seguir dando de ellos. Los jóvenes, eh, todos tenemos nuestras historias, todos venimos de situaciones particulares de familia, etcétera. Pueden haber sus heridas, etcétera. Pero los jóvenes tienen muchas capacidades, Ujú, tienen mucho potencial, mucha destreza, mucho amor de Dios, que lo han recibido de Dios, ujú, ¿verdad? Mucho perdón de Dios, mucha sensibilidad, mucho potencial. Y en ese sentido, yo pienso que no tengan miedo a ujú, seguir dando de sí, siempre unido a la iglesia, ujú, siempre dándose cuenta de que los carismas pues son don de Dios al servicio de la comunidad. ujú, Y en ese sentido, pues que no tengan miedo en seguir integrándose a grupos, de seguir ofreciendo sus servicios, sus talentos a la parroquia o incluso a grupos sociales en donde ellos puedan ayudar, claro. en organizaciones civiles, que ellos también como hijos de Dios pueden aportar, ya sea en el deporte, sea en asociaciones de residentes de una Ujú, comunidad, de un condominio, etcétera. Pueden aportar mucho. ujú, Y eso pues, es muy importante para el crecimiento de ellos y para el bien de la ujú, sociedad, ujú, porque son muchos talentos que hay ahí, en el mismo deporte, etcétera. Cada uno examinarse según su edad, ujú, ¿no? El que esté en escuela intermedia, superior, pero si está en universidad o empezando un trabajo o ya con años en él. claro. Seguirse examinando y sin miedo, seguir dando para adelante, dando gratis. Lo que es gratis. O hemos recibido, Ajá. hemos recibido mucho y lo sabemos. Cuando guardamos un poquito de silencio y meditamos ante el Señor, nos damos cuenta cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios me ha perdonado, los amigos que Dios ha puesto en mi vida, los seres que Dios que me han ayudado a levantarme de mis caídas. Y con eso, pues uno sigue para adelante sabiendo que no estoy solo, pues por lo tanto, sin miedo Ujú. y seguir dando lo mejor de sí. Recientemente estuvo Eh, también usted con el Papa León. Sí, Así sí. que, pues la conversación fue como con el Papa Francisco o tuvo más break de Eh, quizás hablar con el Papa. Sí, tuvimos, ¿verdad? La visita a Límina Ajá. en ese sentido, que fue en enero de este año. Ujú, Sí, en ese sentido, pues claro, fue el último día de la visita a Límina que tuvimos la ocasión de ir a la audiencia con él. Y pues sí, en ese momento pues se abre el espacio a un diálogo, que el Papa nos dio 2 horas ujú, de diálogo. Y en ese sentido, pues sí, uno escucha mucho, como él ujú, también escucha mucho de ujú, todos nosotros. Es impresionante su capacidad de escucha, eh, impresionante. Y luego, pues, de compartir impresiones. Y pues sí, uno comparte algunos temas, pero sí reconozco mucho, ¿verdad? Que los obispos de las otras diócesis, los obispos ordinarios, ujú, ¿verdad? Pues al tener la responsabilidad que tienen y el bagaje que tienen, los años que tienen, ujú, eh, pues ellos aportaron. ujú. Mucho más desde su experiencia Claro. y todo eso. Pero fue una riqueza estar con él y compartirlo y vernos allí, ¿Le habló en en inglés o en su casa, español? ¿Le habló en inglés o en español? totalmente en español. Ah, En brutal. español, impresionante, todo, todo, todo. Qué Sí, brutal. nada, oramos en español y todo el diálogo en español. Qué Sí, increíble. sí, sí. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos como iglesia en el 2026 que estamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? O sea,
¿hacia dónde usted ve la óptica? Porque sabemos que sí podemos saber, la respuesta puede ser bien obvia hacia dónde nos dirigimos como iglesia, pero hay temas Mm, importantes y apremiantes que enfrentamos actualmente. sí, ¿Cuál piensa o qué piensa que es el lugar hacia donde nos dirigimos como iglesia? sí. El amor a Dios nos tiene que llevar también a un amor al prójimo. No, no podemos separar esas dos relaciones. Y yo pienso que las circunstancias que hemos vivido últimamente, en donde hemos visto pues situaciones en donde hermanos nuestros han sufrido Ujú, rechazo, discriminación, marginación, etcétera, por diferentes causas, nos sigue llevando como iglesia a estar bien atentos a ese amor a Dios y amor al prójimo, ujú, esa relación vertical y la horizontal. Eh, y yo pienso que hay un despertar grande ujú. del pueblo de Dios, decide relacionarnos con Él. Lo vimos en las misas de Semana Santa, Sí. muchas iglesias llenas, Ujú, abarrotadas, pero también hay una sensibilidad que se sigue cultivando, se sigue ejercitando ujú, de mayor amor ¿verdad? A las personas marginadas, la misma situación de los ancianos abandonados, eh, tantas situaciones que nos llevan a ver las heridas de los otros y qué yo puedo hacer, qué yo puedo hacer y lo vemos viendo, cómo la gente se sensibiliza en ese sentido y ujú, todo esto pues unidos como pueblo de Dios ujú, y creo que también ante la situación de un nuevo papa pues también nos está llevando a seguir valorando mucho a estar unidos como gran pueblo de Dios ujú. que peregrina en el mundo entero. Definitivamente. ¿Verdad? Aquí concretamente en San Juan de Puerto Rico, pero sabiéndonos parte de una iglesia católica enorme Ujú, y que tenemos ahí al sucesor de San Pedro, el obispo de Roma, con el cual pues también oramos por él, pero también queremos caminar escuchándolo a él, ujú, unido a él ante los retos que tenemos hoy, que lo queremos vivir con mucha esperanza. ¿Verdad? ujú, El año pasado de la esperanza no ujú. lo podemos dejar atrás, lo tenemos que tener siempre muy presente y vivir nuestro hoy con mucha esperanza, sabiendo en el Dios que confiamos. Así es. Eh, Finalmente, sabemos que todo lo que hace es para reflejar a Jesús y sobre todo ser el rostro de Él en cualquier posición que esté. Pero ¿qué legado o qué huella quisiera dejar usted como obispo? servicio. Eh, son preguntas que uno no se plantea a esta edad, ¿verdad? A lo mejor otro mayorcito allá se planteaba esa pregunta, pero yo ahora pienso, ¿verdad? Estoy para servir. Ujú, Y pues con todo y mi ser, ¿verdad? Pues servir y servir a un pueblo que amo, a una comunidad que amo, que me ha enseñado tanto, que me ha dado tanto, pues servir a un pueblo. ujú, Y eso es lo que yo quiero hacer y dejar ujú. para gloria de Dios, para seguir llevando pues gente hacia el amor de Dios. Sí, ¿Qué mensaje le y, daría ajá, a ese joven que trabajaba ahí en el aeropuerto ajá. y que no se imaginaba que iba a terminar siendo obispo? ¿Qué mensaje le daría a ese joven que estaba trabajando en el Ah, aeropuerto? que no se imaginaba que iba a ser obispo. Ajá. Pues no sé, le diría, siga haciendo lo que tienes que hacer. Siga haciendo lo que tienes que hacer en tu trabajo, familia, en la iglesia. Sigue haciendo lo que tienes que hacer y ya Dios que llama, porque Él es el que siempre toma la iniciativa, pues a saber lo que pasa. Pero por lo menos ahora sigue haciendo lo que tienes que hacer. Importante Y que como dice el Beato, hacerlo bien, ¿verdad? ajá, claro, claro. Hacerlo bien. Iba Sí, a sí, concluir ya, pero sí, me sí. la puso muy fácil Ah, sí. porque quería hablar del tema. Ajá. ¿Qué piensa o qué cree que actualmente podemos mejorar también con la causa del Beato Charlie? Yo creo que profundizar más en su vida y en sus escritos, seguir profundizando más en lo que este hombre que vivió en nuestra tierra y que también estuvo lleno de limitaciones, de salud, de movilidad, etcétera, Ujú, eh, lo que él hizo y lo que él dijo. Porque para llegar a donde por gracia de Dios él llegó, hay un bagaje ahí que yo creo que todos tenemos que seguir conociendo. ujú, Hay un boricua que está confirmado que está en el cielo, que es un santo para Puerto Rico, ujú, ¿verdad?
para la Iglesia Universal, pues todavía seguimos, Claro. ¿verdad? Para esa canonización, pero ya para nosotros es un santo aquí. Eh, pero sí, seguir conociendo más de él y seguir valorando lo que él hizo con tanta sencillez, Ujú. con tanta entrega, pensando en sus compañeros de allá de la Yupi o del Claro. trabajo, de la parroquia, cómo se entregó. Pero sí, seguir valorando más su vida, seguir aprendiendo más de su vida, profundizando en su testimonio, cómo llevó la enfermedad, Ujú, cómo se auto formó, ujú. cómo no se quedó con eso, sino que lo compartió para beneficio de muchos. Ese es algo que no debe de jamaquear a todo, Así es. ¿verdad? Para qué más yo puedo hacer por el beneficio de otros. Ujú, Porque él, a pesar de sus limitaciones, seguía pensando en los otros. ujú. Y esa, pues, es un gran testimonio cristiano. Así es. Monseñor Tomás, gracias por estar Pues con nada, nosotros. pues nada. Una conversación que Sí, usted, yo estoy seguro que se quedó hasta el final porque estuvo buenísimo. Así que sí. gracias por estar con Pues nosotros. nada, pues nada. Dios bendiga. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Recuerda nosotros buscarnos en todas las redes sociales como Influenzando y que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa. Hasta la próxima.